Hola, ¿cómo está? Feliz 2020. Parece como que cuento que llegamos al año 2020, pero sí llegamos y con el nuevo año viene una nueva lección de escuela sabática. Estamos listos para comenzar el estudio. Este trimestre vamos a estudiar algo increíblemente interesante. Le recomiendo que venga para estos estudios con papel, con lapicero, con su lección para tomar notas, porque hay mucha información, buena información, que le va a ayudar a usted a entender mucho mejor la palabra de Dios. Comenzamos nuestro estudio ahora mismo. La lección de escuela sabática de este trimestre se va a dedicar a estudiar el libro del profeta Daniel. Es uno de los libros más interesantes de la Biblia, tiene mucha información, mucha gente, pero mucha gente gasta mucho tiempo estudiando el libro de Daniel por sus profecías apocalípticas, por su información relevante para lo que creemos que es los últimos días, que es lo que estamos viviendo ahorita mismo. Así que esta lección de este trimestre va a estar muy interesante. Le recomiendo no perder ningún estudio. Le recomiendo buscar otros canales también de YouTube donde están explicando esta lección. Pero en especial, y más importante de todo, este año proponga en su corazón estudiar su lección de escuela sabática usted. Mira, me da mucho gusto que usted esté con nosotros aquí. Me da mucho gusto saber que usted está conectado conmigo. Pero me dará mucho más gusto saber que usted está estudiando su lección de escuela sabática. Créame, los comentarios aquí en YouTube son muy interesantes, son muy buenos. Ahí le puedo recomendar un par de comentarios aquí. Pero nada, absolutamente nada puede ser reemplazo para nuestro tiempo con la palabra de Dios. Así que, por favor, saque tiempo de estudiar su lección. La lección de este trimestre es sobre el libro de Daniel. El título de esta semana es de leer a entender. Y vamos ahora al verso para memorizar. Acompañe en pantalla. Acudiendo Filipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Hechos capítulo 8, verso 30. Entender lo que leemos es sumamente importante para que la Biblia alcance el objetivo de nuestra vida. La función principal de la Biblia no es probar qué iglesia tiene razón, no. La función de la Biblia no es probar qué doctrina es más bíblica que otra, tampoco. La función de la Biblia no es probar a ver quién entiende más, no. La función que la Biblia, Dios nos dejó la Biblia para dar testimonio del Señor Jesucristo y de esa manera transformar nuestra vida. Tenemos que estudiar la Biblia con esos lentes de buscar transformación y mejora para nuestra vida. ¿Por qué es importante estudiar el libro de Daniel? Porque para nosotros, adventistas del séptimo día, el libro de Daniel tiene un valor muy especial. ¿Por qué? Porque nuestra partida de nacimiento como iglesia está en el libro de Daniel. Esta lección de esta semana se va a dedicar a plantar fundamentos para que podamos crecer en nuestro conocimiento del libro de Daniel. Pero antes de avanzar, hay 5 puntos que son muy importantes y que tenemos que tener en cuenta. Punto número 1. Cristo es el centro del libro de Daniel. No son las profecías y ni imaginar qué es lo que va a pasar en el futuro. Estudia el libro de Daniel buscando encontrar a Cristo como centro del libro de Daniel. Punto número 2. El libro de Daniel está organizado de manera literaria. Esa organización nos va a ayudar a entender mejor el mensaje del libro de Daniel. Punto número 3. Tenemos que saber hacer diferencia entre profecía clásica y profecía apocalíptica. El libro de Daniel se dedica a profecías apocalípticas y es prácticamente el único del Antiguo Testamento que se dedica a profecías apocalípticas. Entender eso nos va a ayudar a hacer diferencia entre el libro de Daniel y los demás profetas del Antiguo Testamento. Punto número 4. El libro de Daniel se dedica a estudiar largos periodos de tiempo. Eso quiere decir que el principio día-año va a ser muy utilizado en ese estudio. Es muy importante conocer ese principio. Y punto número 5, necesitamos entender que el libro de Daniel no se dedica solamente a información profética, y sí se dedica a presentar información relevante para nuestros días. Con esos 5 puntos, nosotros ahora podemos avanzar para la lección de domingo y los demás días, y de esa manera construir nuestro conocimiento sobre el libro de Daniel. La lección de domingo comienza con 3 textos bíblicos. Acompáñenme por favor en pantalla. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas
han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. San Lucas capítulo 24, versos 25 a 27. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan capítulo 5, verso 39. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. 2 Corintios 1, versos 19 y 20. La lección de domingo se dedica a presentar al Señor Jesucristo como el centro del libro de Daniel. Le recomiendo un vistazo por toda la lección de domingo, porque va presentando en la lección de domingo cómo el Señor Jesucristo es el centro de cada uno de los 12 capítulos del libro de Daniel. No te voy a dar toda esa información porque esa información está en tu lección. Y te recomiendo, y una vez vuelvo a insistir, por favor, ten tu lección contigo. Si no la tienes ahí, por favor, pausa el video y anda a buscar tu lección. Vas a ver, ahí el autor de la lección, él pone cómo el Señor Jesucristo se hace destacar en cada uno de los 12 capítulos. Cristo es el centro del libro de Daniel. Y nosotros no podemos estudiar el libro de Daniel intentando buscar otra cosa que no sea la glorificación del Señor Jesucristo, la figura de Cristo ahí adentro. Si usted estudia el libro de Daniel buscando solamente adivinar el futuro, usted está cometiendo un error. El libro de Daniel no se dedica a adivinar el futuro, se dedica a mostrar a Cristo, se dedica a mostrar el poder del Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que queda al estudiar este material es la siguiente: ¿cómo podemos tener el Señor Jesucristo como centro de nuestra vida? Deja hacerle una pregunta a usted que es líder de iglesia. ¿Usted hace de Cristo el centro de su iglesia? ¿Es Cristo el centro de la predicación mía en mi iglesia? Lo que hacemos como iglesia tiene a Cristo como el centro de nuestras acciones, de nuestra misión, de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Querido, nosotros tenemos que hacer una evaluación de nuestra vida. Y si Cristo no es el centro, entonces Él no es otra cosa más, no es nada más. Hay una música en portugués que dice, si Cristo no es el primero, entonces Él no es nada. Comience este año poniendo al Señor Jesucristo como el número uno de su vida, como la figura céntrica, como el personaje central de su historia. Usted verá, usted será grandemente bendecido. En la lección del día lunes, nosotros vamos a ver la estructura del libro de Daniel. Y aquí vamos a entrar un poquito más de información. Ahora, permítame un consejo en especial a usted que va a enseñar la lección de escuela sabática. Entienda que usted, cuando enseña la lección, tiene tiempo. Y para que se mantenga dentro de ese tiempo y pueda cubrir toda la lección, tiene que avanzar sin parar en muchos detalles. Estas informaciones para el estudioso de la Biblia son muy interesantes. Pero acuérdese eso, su principal misión no es informar. Su alumno puede leer esa información. Su principal misión es hacer con que esa información sea relevante en la vida de sus alumnos. Yo te voy a dar la información y te voy a mostrar ahora cómo esa información es relevante en la vida nuestra. Porque, escuche bien, a un papá o a una mamá que perdieron su hijo, ¿qué le importa saber cuál es la estructura del libro de Daniel? Ya paró para pensar en eso. A una persona que perdió el trabajo, a una persona que está enfrentando un divorcio, a una persona que está luchando con el alcoholismo, a alguien que está luchando con una adicción, ¿qué le importa cuál es la estructura del libro de Daniel? Entonces, nuestra habilidad como maestros no es dar información nomás. La información es importante, pero nuestra función, nuestro objetivo es agarrar de esa información conceptos prácticos que nos van a ayudar a enfrentar nuestra vida. La estructura del libro de Daniel se divide de esta manera. Acompañe en pantalla ahora.
La estructura del libro de Daniel se dedica a presentar mensajes repetidos. En el capítulo 2 y en el capítulo 7 encontramos una correlación, la visión de los 4 reinos, tanto de Nabucodonosor como de Daniel. En el capítulo 3 y en el capítulo 6 encontramos otra relación, como Dios libra a su pueblo, librando a los compañeros de Daniel del horno de fuego y librando del Daniel del foso de los leones. Y en el centro encontramos el juicio de Dios sobre Nabucodonosor y el juicio de Dios sobre Belsasar. En la Biblia, una de las mejores maneras de enseñar, de reafirmar un mensaje, es repetirlo. Por eso en la Biblia encontramos muchas repeticiones. No es que la gente se ande olvidando, no. Dios usa eso. Un ejemplo que la lección menciona es el sueño que se dio al faraón. Él tuvo 2 veces el mismo sueño de maneras diferentes, pero el mismo mensaje es para reforzar un sólido mensaje. Primero las espigas, después las vacas, para mostrar que habría prosperidad y habría escasez. En la Biblia ese lenguaje, ese instrumento literario se usa para reforzar el mensaje, para darle relevancia e importancia. Por eso el libro de Daniel se dedica a repetir algunas cosas para mostrarnos que esas cosas son importantes. Mire este otro gráfico que le va a ayudar a notar un poquito esas repeticiones. En Daniel 2 encontramos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el reino de Dios. En Daniel 7 encontramos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el juicio celestial que conduce a la tierra nueva. En Daniel 8, ya pues Babilonia cayó, entonces encontramos Medo-Persia, Grecia, Roma y la purificación del santuario. Y en Daniel 10, 12 encontramos Medo-Persia, Grecia, Roma y Miguel se levanta. Ahora, ¿cuál es el provecho que sacamos de toda esa información? Y eso es lo que usted, querido maestro, y me permite ese consejo, es lo que tiene que transmitir. Esos mensajes muestran la soberanía de Dios. El Dios que controla la historia, el Dios que cuidó esos detalles, es el Dios que está a cargo de nuestra vida. Es el Dios que maneja nuestra vida. Querido, puede que tu vida se parezca así sin rumbo. Puede que usted esté sintiendo que las cosas no están funcionando. Puede que usted esté desanimado, deprimido, sabe, sin ganas de vivir porque todo parece fuera de control. Por favor, escuche lo que le voy a decir. El Dios que controla la historia de los pueblos, de las naciones, de los reyes, el Dios que controla la historia del universo, es su Dios. Y quiere controlar su vida, y quiere controlar su futuro, quiere cuidar de usted. ¿No sería bueno hoy día permitir que Dios esté al timón de nuestra vida? ¿No sería bueno permitir que Dios sea el que controla todas las cosas? La lección de martes quiere mostrarnos qué son profecías apocalípticas. Vamos a entender qué son profecías apocalípticas leyendo una profecía en el Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Jonás. Por favor, acompañe en pantalla esa lectura y entonces vamos a explicar un poquito mejor eso. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de sus sillas, se despojó de su vestido, y cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás capítulo 3, versos 3 a 10. Esa profecía que acabamos de leer, esa historia,
¿Es una profecía clásica o es una profecía apocalíptica? Para saber eso, vamos a entender cuáles son las características de la profecía apocalíptica y entonces podremos contestar esa pregunta. La profecía apocalíptica tiene básicamente tres características. La primera es visiones y sueños. La profecía apocalíptica es dada comúnmente en visiones y sueños. La profecía clásica usa la expresión la palabra de Jehová. Esa expresión es usada aproximadamente 600 veces en el lenguaje en el Antiguo Testamento. En la profecía apocalíptica, siempre el mensaje viene por sueños y por visiones. En la profecía clásica una que otra vez, pero comúnmente si es sueños y son visiones, son profecías apocalípticas. La profecía que leemos de Jonás es un mensaje que Dios le dio a Jonás o una visión o un sueño. Así usted puede contestar esa primera característica. La característica número 2 de la profecía apocalíptica son los simbolismos compuestos. ¿Qué es eso, pastor? La profecía apocalíptica tiene muchos símbolos, mientras que la profecía clásica, sus símbolos son muy pocos. Es más el mensaje de Dios claro y pleno. En la profecía apocalíptica encontramos animales, monstruos, símbolos, señales, imágenes que uno no está tan acostumbrado. Cuando viene el uso de todo ese simbolismo compuesto, entonces podemos darnos cuenta de que estamos trabajando con una profecía apocalíptica. La profecía de Jonás que leímos, ¿trae muchos símbolos o es un mensaje pleno? Y ahí usted puede contestar la pregunta una vez más. Y por último, la profecía apocalíptica trae la soberanía y la incondicionalidad adentro de la profecía. Las profecías clásicas siempre traen un punto de condición. Por ejemplo, la profecía de Jonás que leímos. Si el pueblo se arrepiente, Dios no los castiga. Si el pueblo no se arrepiente, Dios los castiga. Hay una condición. En la profecía apocalíptica no hay condición. Lo que se está mostrando va a pasar. Por ejemplo, Cristo va a venir. No hay condición para eso. Cristo muy pronto vendrá. Le guste o no le guste, esté usted preparado, no esté usted preparado, Cristo vendrá. No hay condición para que se cumpla. Esas tres características nos muestran qué son profecías apocalípticas. Nos ayudan a entender que esas profecías apuntan para el futuro. Pero acuérdese, aunque la profecía apocalíptica apunta para el futuro, su objetivo no es adivinar el futuro. Su objetivo es motivarnos a prepararnos mejor para los eventos venideros. Y querido, permíteme hacer este paréntesis aquí. Si yo me quiero preparar bien para la venida de Cristo, no es ayunando, no es orando, no es dejando de comer eso, no es comiendo lo otro, no es dejando de celebrar Navidad, no es celebrando, no tiene nada que ver con eso, no es música, no es batería, no es saxofón, no es guitarra, no es nada de eso. Si yo me quiero preparar para la venida de Cristo, hay tres cosas que yo tengo que hacer. Estudiar mi Biblia todos los días, orar todos los días y predicar el Evangelio a alguien todos los días, compartir el Evangelio con alguien. Ese trípode tiene que existir. No dos, no uno, los tres. De esa manera yo me estoy preparando para la venida de Cristo. La lección de miércoles es la lección que más trae términos diferentes. Muchos ya conocen esos términos. Quizá usted recién los esté conociendo. Le doy el siguiente consejo. Tenga paciencia con la gente en su clase, ¿está bien? No se apure y no se desespere si usted no entendió bien esos términos. Ahora, una cosa que sí deberían hacer es en la clase pedir que todo el mundo abra su lección para subrayar e intentar entender. Quizá hagan la lectura de ese día para que puedan entender esos detalles. Para entender mejor eso, vamos a leer el texto bíblico, vamos a entender el principio día, año, y de ahí vamos a partir explicando esos términos. Conforme al número de los días, de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades durante 40 años, un año para cada día, y conoceréis mi castigo. Números capítulo 14, verso 34. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel.
Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Ezequiel capítulo 4, versos 5 y 6. En interpretación profética existen básicamente cuatro maneras de interpretar la profecía: el historicismo, el futurismo, el preterismo y el idealismo. Todo eso está en su lección. Nosotros, adventistas del séptimo día, somos historicistas. Usamos el método histórico para interpretar la profecía. ¿Qué quiere decir el método histórico? Bueno, le explico. El historicismo sostiene que en la profecía apocalíptica Dios revela una secuencia ininterrumpida de la historia desde el tiempo del profeta hasta el tiempo del fin. Todos los pioneros adventistas, incluso Elena de White, usaron el método historicista para estudiar las profecías, y hoy día lo que somos como iglesia, toda nuestra interpretación está basada en el método historicista. El método historicista usa el principio día-año. En la profecía apocalíptica, cada mención a día entendemos que tiene que ver con un año de tiempo literal. Por eso muchas veces en la iglesia, cuando la gente se pone tarde, nosotros bromeamos diciendo, no, él pidió para esperar 5 minutos. Y alguien siempre dice, 5 minutos proféticos. Exacto, ¿por qué? Porque ya se conoce mucho ese concepto de día-año. ¿Entiende? Entonces, eso es el método historicista. Ahora, naturalmente las personas se preguntan, sí, pastor, pero ¿qué tenemos nosotros que ver con todo eso? ¿Por qué me importa saber qué es historicista, qué es futurista, qué es idealista, qué es preterista? Yo no voy a intentar explicar cada uno de los métodos, nos tomaría mucho tiempo y eso está en su lección, le recomiendo leer. Pero le voy a decir lo siguiente de por qué es importante entender eso. Porque mucha gente en la iglesia adventista, por veces, se inventan interpretaciones de la profecía y con eso sacan provecho de la buena fe de la gente. Aparece gente siempre diciendo, no, que la profecía como la iglesia adventista la interpreta está equivocada, es solamente para engañar y para mentir. Hay tanta gente mintiendo hoy día en la internet, y la internet es muy buena porque nos da la oportunidad de predicar el evangelio, pero pues con la libertad de expresión hay mucha gente que se le ocurre predicar lo que le gusta, ¿no? Entonces vienen con interpretaciones raras, con conceptos diferentes. Entonces, si yo sé que el historicismo, por ejemplo, aplica el principio día-año, y alguien viene con una interpretación de la profecía diferente de esta, yo puedo confrontar. Quizá yo no sepa mucho, quizá porque estos que se dicen predicadores de las profecías de los últimos días, siempre, tristemente, siempre se portan como si supieran todo de todo. Y nadie sabe nada, nadie sabe todo de todo. Solamente Dios conoce la Biblia 100%. Ningún ser humano conoce todo de todo, pero a ellos les gusta presentarse como, no, sí, yo sé. Yo me acuerdo cuando yo todavía era estudiante, estaba ayudando en una iglesia, uno apareció diciendo, no, contigo, diciendo mi amigo, tú eres estudiante, a ti no te voy a decir. Entonces un anciano pues se levantó y le dijo, pero hermano, eso es lo que usted está diciendo está equivocado. Y yo me acuerdo bien el Señor diciendo, usted ya leyó el libro este y este. Si usted no leyó estos libros, usted sabe de memoria que dice Amós 4:8, por ejemplo, no me acuerdo qué texto que me pidió. Y el pobre anciano dice, no, bueno, entonces con usted ni hablo porque usted no tiene capacidad de hablar conmigo. Mucha gente se porta de esa manera. Ahora usted sabe, si el método que usa no es historicista, entonces no está de acuerdo con lo que la iglesia adventista enseña. Él puede enseñar el futurismo, el preterismo como guste, pero no es un mensaje adventista. Por eso es importante saber esos detalles. Y basado en ese historicismo es que nosotros vamos a estudiar el libro de Daniel. En la lección del día jueves vamos a ver por qué es relevante el libro de Daniel en nuestra vida. Básicamente, hay 2 razones. Razón número 1, Dios es soberano en nuestra vida. El libro de Daniel nos va a ayudar a entender cómo Dios es soberano. Y, pastor, ¿de qué habla en cuestiones de soberanía? Es que Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo. Y saber eso
me trae mucha paz. Me trae tranquilidad saber que Dios está cuidando de mi vida, cuidando de todas las cosas. Yo puedo estar seguro. Hay una música en Brasil que dice, puede caer el mundo, yo estoy en paz, porque confío en la mano poderosa de Dios. Yo sé que Él es soberano. Al estudiar el libro de Daniel, yo veo cómo Dios pone y quita rey. Yo veo cómo Dios, las profecías se cumplieron, cómo Dios cuida de la historia, cómo Dios prospera a los que son fieles con Él, cómo Dios libra a sus hijos del mal. Dios es soberano, querido. Y este estudio de este trimestre te va a ayudar una vez más a entender eso. La razón número 2 nos va a mostrar que Dios dirige el curso de la historia. Y es bueno saber que Dios dirige el curso de la historia. Es bueno saber que Dios está a control de todo. Incluso no solamente la historia del universo, sino la historia de su vida. Dios lo está cuidando a usted. No lo está vigilando a usted. Dios lo está cuidando a usted. Aunque parezca que nada está bien, aunque parezca que todo está fuera de lugar, Dios lo está cuidando, Dios lo está protegiendo porque Dios lo ama a usted. Nunca jamás se olvide eso. Terminamos el estudio de la lección de la escuela sabática con una cita que me gustó bastante, que está en el día viernes. Acompañen la cita en pantalla. Estudien la historia de Daniel y de sus amigos. Aunque se encontraban en medio donde la tentación los asediaba de continuo, Daniel y sus compañeros honraron y glorificaron a Dios en su vida diaria. Habían tomado la decisión de evitar toda clase de mal y se negaron a ponerse en la senda del enemigo. Y la rica bendición de Dios premió esa firme lealtad. Cristo triunfante, página 177. El libro de Daniel nos va a enseñar exactamente eso. Yo estoy muy feliz de que vamos a poder estudiar ese material. La lección se escribió por manos del profesor Elías Brasil, que es un gran maestro de teología, un gran maestro de Daniel. Tuve el gusto de conocer al profesor Elías, un hombre humilde, pero un hombre muy inteligente, muy usado por Dios. Estoy seguro que esta lección será una bendición en nuestra vida. Nos vemos la próxima semana. Que todo te vaya muy bien. Chao.